Bueno, nosotros hoy vamos a hablar lo que fue la época del irigoyenismo a la década de Infame. Lo vamos a dividir en 5 etapas. La primera va a ser la pelea entre lo nuevo y lo viejo, siempre hablando desde lo que es el ámbito educativo. Bueno, y nos plantea lo siguiente. Desde 1916 a 1930, que son las sucesivas presidencias radicales que surgen en Argentina, se crearon más de 22 escuelas nacionales. A su vez, también se creó un fuerte programa para luchar contra el analfabetismo, creando escuelas para adultos con una orientación a la formación de oficios. Estas presidencias radicales también, sobre todo en la década del 20, tuvieron serios conflictos, dado que la orientación política que toma el gobierno de Alvear es un poco ortodoxa y liberal, en la cual se caracterizó por tener dos ministros de educación, uno que es Marcó y el otro que es Antonio Sagarna, en la que la gestión de estos ministros se caracterizó por la deficiencia administrativa, el mal estado edilicio de las escuelas y la escasez de presupuesto educativo. A su vez también había personas que resistían a estas políticas que está implementando el gobierno de Alvear, que venían de la década pasada, de la primera presidencia de Irigoyen, que son representantes como José Rezano, que tiene toda una historia. Él plantea una de las reformas muy importantes en el sistema educativo, que es la reforma del sistema de labor y programas de consenso escolar, o más conocida como la reforma Rezano, en la que proponía, primero implementar un programa de asuntos en todas las escuelas nacionales. Además, consistía en un sistema integral de estudio y trabajo, en donde iba a haber talleres y laboratorios. Propone la institucionalización de las nuevas reglas de juego entre los educadores y los educandos. Y da prioridad a las necesidades biológicas y psicológicas de los estudiantes, basadas en la ley 1420 también. Esta reforma también trataba de concentrar la atención en la organización de los contenidos a enseñar. Y también proponía un enfoque hacia la historia contundente, ¿no? Por lo general, los docentes de esta época se caracterizaban por ser muy patriotas en su labor. Pretendían enseñar la historia desde un contexto vivo y no que sea meramente un cuadro vacío. Ahora sí, lo que criticaban los docentes también era la intervención neta del Estado en la creatividad del maestro. O sea, reclamaban ese espacio para poder crear su contenido. La segunda etapa es la del divorcio entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. En esto nos plantea la autora de que el argentino no fue capaz de ver a la educación como el pie para el desarrollo económico, dado que, en Argentina, si no eras terrateniente, soñabas con tener un hijo médico o un hijo abogado o político. No encontraron en la educación la herramienta para poder darle un valor agregado a las materias primas que producía Argentina, como han sucedido en otros países como Estados Unidos o Inglaterra, que a su materia prima le dieron un valor agregado. En Argentina no ha sucedido eso, y es acá donde se dice que no aprovechó el valor de la educación como material para darle un valor agregado a su economía, al desarrollo económico. Y la tercera etapa es la del golpe de gracia, el liberalismo pedagógico, que ya nos encontramos en 1928. La segunda presidencia de Irigoyen, él
hereda un estado bastante mal conducido por la presidencia de Alvear, hereda una mala gestión, pero a su vez se plantea que entre 1916 a 1930 en las presidencias radicales, Argentina tuvo un gran avance en lo que es en la materia educativa. Por ejemplo, logró reducir el analfabetismo de un 35,65% a un 21,98%. Luego también cuando llega la primera presidencia de Irigoyen en 1916 había un total de 7.575 escuelas. Para fines de 1930 llegan a haber 26.689 escuelas. También hay un gran incremento en el porcentaje de escolaridad de estudiantes, siendo que para 1930 hay un total de un 75% de la población que está escolarizada, de un total de 10 millones de personas, más de 10 millones. Pero bueno, el haber heredado una mala gestión de Alvear, a Irigoyen se le hizo muy complicado. Tenía a los grandes medios de comunicación en contra, se le sumaba que también, producto de las malas políticas llevadas por Alvear, tenía a los maestros en contra. Todo esto llegó a que un 6 de septiembre de 1930 haya un golpe de Estado, provocado por un sector bastante conservador de las Fuerzas Armadas, con ayuda también del sector civil de la población, ¿no? Empieza a gobernar Uriburu. El gobierno de Uriburu se caracterizó por tener varios ministros de educación. Uno de ellos fue Juan Terán, que lo que hace apenas asume la cartera del Ministerio de Educación es escuchar los pedidos que tenían los docentes, que también son estos los que apoyan al gobierno de Uriburu. Una de las primeras medidas que toma es dotar a la provincia de consejos escolares, pero con una connotación más burocrática. Además, considera la enseñanza práctica como una tiranía para el niño y propuso centrarla en la educación de una moral, ¿no? Además, planteaba que había que combatir al comunismo entre los jóvenes y alentó a la creación de escuelas privadas. En el interior del país sucedía algo distinto, ¿no? En el interior del país se seguían leyendo textos de Paulo Freire o de María Montessori, entre otros, ¿no? Que eran textos que alimentaban a la educación para la liberación, ¿no? Era un poco de esto también lo que querían combatir desde el gobierno de Uriburu. Así que y tenía un gran apoyo de un cierto sector de docentes, ¿no? Para estos años se hace también el cuarto congreso de sociedades populares de educación y se acordó lo siguiente. Se acordó promover la lucha contra el analfabetismo, el cooperativismo escolar, la acción de las instituciones culturales en la vida deportiva, la educación de inmigrantes y la capacitación laboral. Para esta época, Argentina no contaba con una industria pesada, no solamente contaba con el capital que había de un sector minoritario concentrado, que eran de los terratenientes, que producían materia prima. Entonces el tema de no industrializar el país trajo severos problemas laborales también dentro de la nación. Con el pacto Roca-Rusiman, que se hace de los capitales extranjeros que vienen a invertir acá en Argentina, como en el ferrocarril, se empiezan a abrir pequeñas industrias, pero esas no bastaban para la cantidad de argentinos que necesitaban trabajar. Pero con las pocas empresas que había se produjo un creciente desarrollo de modalidades de capacitación laboral. Son cursos informales que daba el Estado o que daban los sindicatos, sobre personal administrativos, artesanos o obreros con determinados trabajos especializados, ¿no? Eso se basó prácticamente esta primer parte del golpe de Estado que derrocó a Irigoyen.
Entonces ahora mi compañera Jessica Lugo va a explicar las próximas 2 etapas que faltan para completar esta década de infame. Y bueno, ahí vamos con ella. El subtítulo que nos corresponde es Llegó la represión. Agustín P. Justo tuvo 3 ministros de educación en sus 6 años de gobierno: Manuel de Iriondo, Ramón Castillo y Jorge de la Torre. Ramón J. Cárcano, como presidente del Consejo Nacional de Educación, suprimió los centros de estudiantes en las secundarias. El gobierno persiguió a los docentes que tenían posturas radicales, laicistas y escalonovistas. Se exoneró a muchos de los docentes. También se trasladó a lugares inhóspitos a otros. Está el caso más famoso de Florencia Fossati, que fue separada de su cargo y privada de su jubilación en 1936. Se hicieron más estrictas las normas para ejercer la docencia. La enseñanza técnico-profesional se crearon o se transformaron escuelas normales regionales, escuelas prácticas del hogar, comerciales y de orientación regional. Se realizaron por parte de la oligarquía experiencias conservadoras populistas, dirigidas a los peones, a niños desvalidos, a los huérfanos y a los sectores en pobreza en general. Por ejemplo, la Asociación Amigos de la Escuela Ambulante Argentina, presidida por María C. Bertolazzi, de Oyuela, además de los innumerables comedores escolares, por ejemplo en La Pampa. Álvaro Yunque, un escritor de izquierda que producía literatura infantil, lo que se destaca es que en sus libros estaban los chicos inmigrantes, los campesinos pobres de las provincias y la infancia suburbana, pero vista con otros ojos diferentes a los ojos de la beneficencia oligárquica. Los niños adinerados adquirían la maravillosa enciclopedia El Tesoro de la Juventud. En cambio, los niños de los círculos de la izquierda aprendían mitología griega e historia mediante los libros del brasilero Monteiro Lobato. La lucha ideológica en la educación. En estos tiempos, aún incidían en la educación los docentes e intelectuales de renombre. En 1930 fue creado el Colegio Libre de Estudios Superiores. Tenía su particular y famosa cátedra denominada Cátedra Sarmiento, influida en la determinación de la currícula. En 1935, el inspector general de enseñanza secundaria, normal y especial era el profesor Juan Mantovani. Estaba interesado en la cultura y en la democracia. Su proyecto se ocupaba de los problemas del adolescente y atendía especialmente las conexiones entre niveles y modalidades, lo que hoy conocemos como articulación. En cuanto a la religión, muchos docentes eran católicos en sus vidas privadas. Sin embargo, opinaban que la educación debía ser laica. En 1934 se realizó con la presencia del futuro Papa Pío XII el Congreso Eucarístico Nacional. En 1932 se creó por el Episcopado la Acción Católica Argentina, que en la década siguiente se inclinó hacia el liberalismo. En 1937 se decretó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, se crea la Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, fundada por Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretsch y un grupo de intelectuales. Es la base para entender el papel de los intelectuales en la organización del campo político, cultural y pedagógica fundada por el proyecto peronista. En 1938, la obra insistía en la defensa de la escuela nueva. En 1940, el Consejo Nacional de Educación aprueba un dictamen de su comisión didáctica que expresa la necesidad de reforzar el patriotismo, es decir, los símbolos nacionales, como el himno, la escarapela. El nacionalismo impregna los contenidos. En ese mismo año, 1940, se establece un nuevo programa para la promoción de la enseñanza de la agricultura y ganadería en las escuelas nacionales.
A su vez, en 1940 se designa una comisión de folclore, que establece un plan de recopilación cultural y regional y de revalorización de la memoria popular. La incorporación de los militares y todo lo militar a la vida escolar es muy notable en los actos escolares, los textos y los programas de estudio. El nacionalismo es considerado como un antídoto contra el peligro de la disolución nacional. El régimen surgido del golpe del 4 de junio de 1943, dirigido por la logia Obra de Unificación del Ejército, bajo el comando del GOU, Grupo de Oficiales Unidos o Grupos de Organización y Unificación, abarcó la presidencia de Arturo Rapson. El principal asesor del ministerio era Monseñor Gustavo Franceschi. El nacionalismo católico ocupaba las estructuras educativas. En 1944 se dejó cesantes a 238 educadores por actividades contrarias a la nación. Pese a la postura opuesta al gobierno, la obra insistía en que el Estado debía actuar como ordenador y director del proceso de organización del campo profesional docente. El sistema escolar normalizador comenzaba a mostrar sus insuficiencias, especialmente en los grupos populares, en las mujeres, en los discapacitados. Muchas gracias.